Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jordi Cristina Sandoval Londoño y daremos socialización de la guía 4.1 de la política educativa era globalizada, en la que se relaciona el análisis del texto de Rixby 2014, referente al nominal 4, gestión educativa y liderazgo. Para iniciar, es importante establecer que lo que se pretende realizar mediante la socialización es poder establecer de qué manera las políticas educativas han sido construidas frente a la relación de las políticas entre la relación de nación y Estado y cómo la interacción entre los procesos globales nacionales y locales deben configurar políticas educativas que atiendan y sobreguarden las necesidades propias de la nación. Es importante establecer que la política debe partir de las acciones del Estado, en la que se relacionan aquellas actividades o normativas que protegen los derechos fundamentales de la nación. Es importante que existen silencios dentro del estado del valor, en la que se relaciona que no es importante la construcción de un capitalismo, sino sobreguardar la necesidad propia de los que pertenecemos a la construcción de la nación, que de cierta manera es aquel pilar que sobrelaciona el Estado. Las normativas estatales deben relacionarse como aquellas acciones propias en la construcción política en la que se establecen como una normatividad que regule las condiciones propias del Estado. Es por eso que los resultados de una directriz deben sobreguardar un proceso de un producto, en el que esta política conlleve a la construcción de un propósito, estableciendo que el propósito debe dirigir acciones que asignan recursos y contener unas exigencias políticas no dentro de la construcción propia del Estado, sino dentro de la construcción propia de los lineamientos que la nación necesita para establecer o orientar una opinión pública que de cierta manera permita guiar a las instituciones a construir normas que asignen o aseguren un valor político y normativo que relacione los derechos propios de la nación. Ahora, si hablamos dentro de las políticas públicas y la autoridad estatal, es importante establecer que existe una autoridad estatal en la que existirá un poder legítimo que sobreguarda la necesidad de proteger la construcción o una solidez del equilibrio entre lo que es el Estado y la nación. Ahora, ese Estado y nación debe relacionar políticas públicas en las que las normas y las prácticas institucionales lleven a la construcción de textos, discursos y efectos que necesariamente construyan partes y principios de una competitividad sana dentro de la nación. Es por eso que para relacionar los procesos de las políticas educativas debe establecerse la construcción de un texto, en que la construcción de texto tenga una aplicación atenuante a una necesidad subyacente propia de la nación para que el Estado vea la necesidad de atender esta misma, pero esta debe atender a un aspecto de evaluación, en la que esta construcción del proceso de la política educativa brinde una solidez propia del proceso, donde lo local, nacional y global se establezca como una linealidad de equilibrio de la política educativa. Y es allí cuando aparece la perspectiva de la globalización. Es importante entender que la globalización no es un proceso que se estanca, sino es un proceso que está llevándose de forma continua, donde la necesidad de la relación entre el capitalismo y el Estado conlleva a que se tenga que atender esta globalización como un proceso transformador de la nación y el Estado. Aquí es importante establecer que la particularidad de la participación de las organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales aparecen como la construcción de un mecanismo que establece la construcción de una perspectiva globalista y relaciona las posturas. Una postura globalista en la que se entiende que la nación y el Estado están unidos para la construcción de una linealidad en la que se busque un bienestar general, los escépticos en la que desvinculan la nación del Estado y unos entusiastas en la que existe aún una relación que puede permitir una construcción social e igualitaria del Estado. Esto conlleva a que existe una conciencia global, en la que en la conciencia global buscaremos mecanismos en los que se articulen una necesidad propia, en la que la educación, digamos, deje de verse como la construcción de un capital humano, sino que lleve a relacionarse como una necesidad propia en la construcción propia de una globalización que permita establecer una participación activa de la nación dentro del Estado. Es por eso que se establecerán
encargarán los gobiernos de una educación, establecerán políticas educativas y estos estarán orientados a unos fines de una educación que realmente sea significativa para la construcción de Estado. Si establecemos algunas conclusiones, podemos partir con que la política educativa en una era globalizada es simplemente un histórico multifactorial, es decir, que este está trascendiendo entre los procesos propios de la nación y el Estado y son procesos que a medida que va pasando nuestro proceso, esa transformación debe ser continua. La globalización o la ideología neoliberal es mucho más compleja. Ya no es un solo estado en los imaginarios aceptados por los grupos, es una construcción que debe ser social, donde el organismo instaure mediante políticas, digamos, un mecanismo que conlleva una acción de una ideología que permita una transformación social. La competición y la cooperación entre los estados es una nueva tendencia. No podemos ver la construcción de políticas de manera sectorizada, sino debe ser una necesidad prioritaria que configure una amenaza de la estabilidad del Estado-Nación como un aparato facilitador. Y finalmente establecemos que el Estado-Nación no ha menguado en su poder soberano, aún sigue viéndose un sesgo dentro de la construcción de las políticas porque es una vulnerabilidad propia de la construcción social que muchas veces se hace. No obstante, se debe considerar que esta transformación de la política debe permitir mecanismos que transformen la necesidad a un cambio de juego en los poderes y que realmente no partamos de la necesidad de una construcción neoliberal, sino que realmente se establezca una construcción social y en este caso una construcción social que busque atender aspectos propios de una globalización que se está viendo día a día un poco más fuerte. Realmente establecemos la referencia de Rexby 2014. Muchas gracias.